Vamos a tener una sesión que se llama El primer coche que me compré será autónomo. El perfil de Nerea, ella es consultora y asesora freelance en inteligencia artificial, de formación doctora en ciencias de la computación, con 10 años de experiencia en el campo. Ha liderado la dirección de proyectos relacionados con procesamiento del lenguaje natural y visión artificial. En su última etapa, en Singular, llegó a ser la directora del equipo de inteligencia artificial. Durante estos años ha recibido reconocimiento de Google, Casa Real o Forbes, entre otros. Y Nerea es una conocida divulgadora en el campo de la inteligencia artificial. Vamos a tener el privilegio de estar con Nerea. Bueno, gracias también al Banco de la República, que la verdad que me hace mucha ilusión, es mi primera vez en la ciudad, o sea que es todo un placer estar por aquí y que compartamos este ratito. He titulado esta conferencia El primer coche que me compre será autónomo, porque muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Hace unos años, sobre todo, pues lo orientábamos mucho al cine, ¿no? A la ciencia ficción, y en muchas cabezas aparecía esa figura del coche autónomo, pero como en las películas, ¿no? Como el coche fantástico y todas estas cosas. Y ahora es verdad que los jóvenes, ¿no? Pues quizás se enfrenten a una realidad en unos años, no se sabe cuánto se va a tardar, pero claramente la tecnología está lista, ¿no? Y puede ser que suceda eso, que de repente, ¿no? Pues, tengan un mundo en el que pues, una de las cosas que cambie, por ejemplo, sea la conducción. Entonces me parece que resume bastante bien lo que vamos a ver en todo este rato. Hablando de inteligencia artificial, sobre todo en estos últimos años, ahora con la llegada de la IA generativa, pero también me gusta enseñar esta slide porque hay una cosa que es mentira, que sale aquí, que es esa foto, ¿vale? Esa foto está hecha con inteligencia artificial, podría decir, realmente se parece a mí bastante, pero la he hecho directamente con un modelo de IA, ¿no? Y creo que esto es algo también a lo que nos vamos a enfrentar en los próximos años, ¿no? A esta evolución de los modelos de inteligencia artificial donde cada vez todo se asemeja más a la realidad y ya nos cuesta como distinguir, ¿no? Directamente desde el punto de vista humano lo que es IA de lo que es, vamos a decir, como realidad, ¿no? O hecho 100% por humanos. Entonces, claro, yo cuando empecé a trabajar con inteligencia artificial, yo hice un doctorado, entonces empecé en esto de la IA, mira, creo que justo entra ahora gente, empecé en esto de la IA pues alrededor de a finales de 2014 empecé el doctorado, o sea, hace justo, vamos a decir, 10 años, y ya entonces, cuando se hablaba de inteligencia artificial, la verdad es que era, claro, desde un punto de vista eso, como muy afincado en robótica, ¿vale? Los smartphones, que es verdad que los smartphones ya empezaban a aparecer hace 10 años, entonces había ahí como un fenómeno surgiendo en esto de cómo relacionarnos con la tecnología a través del móvil, ¿no? Y ahí la inteligencia artificial ha ido teniendo su protagonismo, y el coche autónomo, ¿no? Que es un poco lo que comentaba antes al inicio de la charla. Entonces, desde mi punto de vista, cuando yo empecé en esto de la inteligencia artificial, la definíamos así, ¿no? Y a mí es una definición que me gusta bastante, porque al final dices, bueno, no deja de ser un programa de computación, es decir, de informática, ¿no? De código de programación como tal, o sea, es software en sí mismo. La inteligencia artificial no es un ente por ahí, ¿no? Como de repente que parezca un cerebro ni nada de esto. Entonces, sabemos que es software, pero esto sí que es interesante, ¿no? Para mí la diferencia de tipo de software tradicional que hemos venido usando a lo que sería inteligencia artificial propiamente dicho. Es decir, es un tipo de software que aprende con el tiempo, pero sobre todo que lo que intenta hacer es imitar, ¿no? Nuestros comportamientos que consideramos inteligentes los humanos. Entonces, ¿cuáles son ese tipo de comportamientos? Pues el cómo nos comportamos, por ejemplo, en sociedad, ¿no? El cómo razonamos, el cómo nos comunicamos, es decir, todo lo que tiene que ver con qué le hace al ser humano, digamos, inteligente desde el punto de vista de la definición de inteligencia, sería lo que en su día se marcó como objetivo, ¿no? Alrededor de trabajar con la inteligencia artificial. La realidad es que a día de hoy lo que hemos visto, ¿no? Sobre todo en los últimos 5 años, con este auge ahora de la inteligencia artificial generativa,
es que casi todo el mundo cuando habla de inteligencia artificial ya no se acuerda de los robots y de los coches autónomos, sino que se acuerda de ChatGPT, ¿no? O sea, ese ha sido como el gran cambio absoluto y uno de los motivos de que hoy yo esté aquí hablando de inteligencia artificial, seguramente también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo os voy a contar, voy a hacer ahí como un breve resumen, ¿no?, de lo que ha sucedido en los últimos pues 8 o 9 años, ¿vale? Pero pensando en este momento, es decir, dirigiendo todo a por qué estamos hoy hablando de que la inteligencia artificial puede ser algo que va a cambiar en cómo vivimos, ¿no?, y cómo trabajamos. Entonces, una de las cosas que sucede cuando sale ChatGPT, ¿no?, que para poneros en eje cronológico pues es finales del 22, ¿vale?, que lo tengo aquí marcado, esto es Google Trends. Entonces, para que veáis un poco ahí como la evolución de los términos, ¿no?, de los conceptos de IA. ChatGPT sale aquí en el 22. Yo empecé mi tesis más o menos como por aquí, mi tesis doctoral. Entonces, eso, he vivido como los últimos 10 años de la IA bastante cerca. Y entonces, una de las cosas que sucede cuando sale ChatGPT es que es la primera herramienta de inteligencia artificial propiamente dicha, es decir, que su core, ¿no?, es puramente un modelo de inteligencia artificial que consigue los 100 millones de usuarios en cosa de un mes, ¿vale? Y eso, quiero decir, para cualquier aplicación web o móvil ya es un hito en sí mismo, ¿no? Pero nunca había sucedido con la inteligencia artificial. Sí habían sucedido cosas anteriores que ya es verdad que se podía intuir, ¿no?, que había una tendencia creciente del mundo de la inteligencia artificial. Y esto me gusta contarlo porque, claro, cuando pasa esto, ¿no?, de ChatGPT y tal, todo el mundo empieza a hablar de IA generativa, ya parece que la inteligencia artificial surgió aquí, ¿no?, y que no ha pasado nada antes y parece un poco mágico todo lo que está sucediendo a día de hoy. Pero realmente el cambio de tendencia sucede aquí. En 2016-2017 ya empezamos a ver los primeros papers científicos que vaticinaban que cuando tú coges, digamos, el modelo de IA, ¿no?, y nosotros decimos como que lo escalas, es decir, lo haces más grande, lo haces más complejo, ¿vale? La idea era, si lo consigo hacer más grande, conseguiré también que aprenda mejor, ¿no? Vamos a simplificarlo así. Si consigo que aprenda mejor, podré conseguir cada vez hacer más cosas, ¿vale?, con la inteligencia artificial. Pero, ¿qué es lo que realmente sucede para que eso funcione, ¿no?, para que esa teoría funcione? Pues que llegó el cloud, ¿vale?, llegó la nube. En este momento, en muchísimas empresas se está empezando a trabajar ya con la nube y eso también hace que se utilice pues, la computación, ¿vale?, de altas prestaciones para trabajar con inteligencia artificial, es decir, modelos que antes tardaban igual en, nosotros decimos entrenar, ¿no?, es decir, todo ese proceso de aprendizaje, decimos que entrenamos el conocimiento de los modelos. Entonces, esto antes igual tardabas 3 meses o 6 meses en hacer un modelo chiquitito y de repente pasas a semanas, ¿vale? Ese fue el primer cambio de la inteligencia artificial. El otro, el auge de las redes sociales, ¿no?, y de la red del Internet 2.0 que se hablaba, ¿no?, en el que ya la gente comparte contenido y demás y se empieza a ver un poco ese fenómeno de los datos. Entonces, con más datos y con más computación, utilizando más o menos el mismo tipo de algoritmos que se venían utilizando los años anteriores, de repente esto empieza a funcionar, ¿vale? Y el momento claro fue el de AlphaGo, donde lo que se consigue es ganar con inteligencia artificial exclusivamente al campeón mundial de Go, que es un juego parecido a las damas y el ajedrez, una mezcla, ¿vale?, pero que era muy complejo en sí mismo porque es un tablero pues, mucho más amplio, hay muchísima más combinatoria, ¿vale?, de movimientos y nunca se había conseguido nunca llegar como a ese nivel de razonamiento, ¿no? Entonces, ese fue uno de los grandes momentos y el otro fue DALL-E en 2021, entre medias obviamente ha habido varios, pero en DALL-E fue la primera vez que empezamos a ver la generación de imágenes a través de frases en texto, ¿no?, como hacemos ahora pues, con todos estos modelos tipo ChatGPT y demás. Entonces, claro, aquí ya se empezaba a ver que podía haber algo más, ¿no?, en esto de escalar los modelos, hacerlos más grandes, empezar a trabajar con diferentes tipos de datos y la verdad es que, como veis, pues ha sido todo el rato, ¿no?, una tendencia increciendo hasta que ya llegamos a lo de hoy, ¿no?, que es la IA, lo que llamamos la IA generativa. ¿Por qué llamamos a la IA generativa? Porque al final lo que conseguimos es no solo clasificar información, ¿vale?, o recomendar información, pues tipo como Instagram o TikTok, ¿vale?, que al final lo que hacen es ese perfilado del usuario, sino que aquí también generamos
datos nuevos, ¿no? Basados en los existentes, es decir, podemos generar variaciones de datos que venían existiendo previamente, de ahí lo de IA generativa. Y otra de las cosas que se ha conseguido en los últimos años, sobre todo 2024 ha sido un gran año, ha sido lo que llamamos la multimodalidad, ¿vale? La multimodalidad lo que viene a decir es que a partir de ahora, cuando utilicéis cualquier herramienta de estas, tipo ChatGPT, Gemini, la que queráis, ¿vale? Copilot, si usáis Microsoft, podéis combinar cualquier tipo de dato de los que aparecen aquí, casi en todas las aplicaciones, con matices, pero casi en todas, es decir, que podemos trabajar con tablas, podemos trabajar con imágenes, con vídeo, con audio, con documento, y esto lo que hace, aunque parezca sencillo, hay un trabajo técnico detrás, ¿no? Bastante interesante para poder, digamos, procesar toda esta información, sobre todo en segundos, ¿no? Y obtener una respuesta, pero lo interesante es que, claro, si yo puedo combinar todo este tipo de datos, todo lo que yo veo aquí, significa que también tengo más contexto de lo que está sucediendo, tanto en mi mundo real como en la conversación que yo estoy teniendo con el sistema, ¿no? Si a partir de ahora vamos a trabajar con estos sistemas en lo que llamamos lenguaje natural, es decir, yo le voy dando instrucciones, el sistema responde, si yo puedo ir pasándole cada vez más datos, no es lo mismo analizar solo un Excel, ¿vale?, que analizar 20 documentos, 50 Excel y toda la base de documentación de imágenes, ¿no?, que pueda tener, pues, por ejemplo, una biblioteca como esta. Entonces, esto es súper interesante para llevar la inteligencia artificial, pero sobre todo al nivel de usuario, ¿vale? La multimodalidad un poco lo que trae ha sido eso. Y el efecto que hemos visto es a todo el mundo, sobre todo los más jóvenes, ¿no?, empezando a utilizar la inteligencia artificial para todo, para generar imágenes, para extraer información de documentos, para hacer análisis, para hacer búsquedas en Internet, tiene que ver con esto, ¿vale?, con todo este avance del último año alrededor de la multimodalidad. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues que tenemos como cada vez más herramientas, ¿vale? Aquí hay algunas de las más conocidas y más o menos todas estas que aparecen aquí, ¿no?, Perplexity, ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude, Llama, DeepSeek, todas estas realmente trabajan, pues eso, sobre todo con texto, con imágenes, ¿vale? Son bastante buenas y son prácticamente equivalentes unas a otras, ¿no? A mí me preguntan mucho, cuando enseño este tipo de slides, ¿cuál es mejor?, ¿no? Y yo creo que es una pregunta como inherente de todo el mundo, de si me tengo que centrar en algo, ¿en qué me centro? Y yo soy más partidaria de ser honesta, o sea, esto es un momento de cambio, ¿no?, el de la IA generativa. Es verdad que es una tendencia masiva, pero es un momento de cambio y quizá esta es la foto de hoy, pero la foto dentro de un año puede cambiar, ¿vale? Puede haber adquisiciones de empresas, puede haber, no sé, modelos que de repente ya no, porque no saquen beneficios dejen de evolucionarlos, no se sabe. Entonces, no es tanto centrarse en la herramienta, sino en cómo usarlo, ¿no? Al final todas funcionan en el lenguaje natural, lo que significa que a todas les vamos a mandar instrucciones y más o menos se van a comportar de la misma manera, ¿vale? Todas tienen ese formato de chat en el que yo le voy mandando instrucciones y el modelo me va respondiendo, ¿vale? Y lo mismo sucede si me voy ya como a líneas específicas, si quiero, pues, generar canciones, ¿vale? Tengo también algunas aplicaciones por aquí. Si quiero centrarme en la parte de imagen y vídeo, ya empiezan a aparecer herramientas, pues, que se centran mucho más, ¿no?, en todas esas verticales. Incluso la comunidad de código libre, ¿no?, de open source, también está lanzando modelos, pues, que son, digamos, de libre acceso y se puede consultar el código de programación, etcétera. O sea que al final todo esto va creciendo, ¿no? Y esto lo muestro para que veáis que es imposible, o sea, ser experto en todas estas herramientas. El que os lo diga, miente, ¿vale? Entonces, es importante que de aquí hoy, si os podéis llevar algo, ¿no?, creo que es importante esto que estaba diciendo, de centrémonos en las habilidades más que en ser experto en todas las herramientas y en estar al día de todo lo que va saliendo, ¿no? Porque si no vamos a tener un poco como esa ansiedad todo el rato de es imposible seguirle el ritmo, ¿no?, a la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que sucede? Que ahora vienen las promesas, que es un poco esto que os decía del bucle de novedades, ¿no?, de van saliendo cosas, la IA cada vez hace más cosas y yo no me estoy enterando muy bien de qué está pasando, ¿vale? Entonces, me voy a centrar sobre todo en ejemplos virales, pero para que también tengamos una visión 360 de lo que va sucediendo, ¿vale? Me voy a centrar ahora en esta primera parte más en imagen y vídeo, porque creo que, aparte de ser lo más visual, creo que se entiende mejor el salto, ¿vale? Luego veremos también temas de documentación, pero esta creo que es muy sorprendente, porque lo que me suele pasar
con público pues, como el que estáis hoy aquí, ¿no? Que al final venís de distintos sitios, distintos backgrounds, etcétera, pues es que, claro, muchas veces seguimos viendo la IA como lo que es un chat GPT, ¿no? O sea, yo le mando instrucciones, me responde y tal, y la verdad que ya se han conseguido hacer muchísimas más cosas, ¿no? La primera es la que os comentaba antes de las fotos, es decir, el grado de detalle que tenemos a día de hoy no tiene nada que ver con el de hace 2 años, ¿vale? Ni siquiera con el de hace 1 año. Es decir, esto es como lo peor que vais a ver de aquí en adelante, ¿no? La IA obviamente irá mejorando cada vez más ese nivel de detalle, ese nivel de realismo, pero ya empezamos a ver que esto, por ejemplo, para que tengáis un orden de magnitud, ha sido entrenando un modelo, ¿vale? En una plataforma que se llama FreePic, con 20 fotos mías, ¿vale? 20 fotos diferentes de mi cara en distintos sitios y tal, para hacer eso, ¿vale? Esto es de marzo de este año, ¿vale? Que esto es en ChatGPT directamente, intentando sacarle partido a los nuevos modelos de imágenes que no solo pueden hacer cosas realistas si los especializas con tus datos, sino que también pueden empezar a aprovecharse de la multimodalidad, ¿vale? Lo que os decía de yo le mando una instrucción en texto, pero en realidad luego quiero que salga una imagen o que me procese un audio, etcétera, etcétera. Yo aquí lo que quería era que ChatGPT me ilustrase el concepto propio de multimodalidad, pero sin decirle nada más. Solo le dije que tenía que hacer una viñeta de cómic, ¿vale? Esta viñeta de cómic, en el que me ha puesto a mí como de profesora y demás, obviamente porque ya de todas las conversaciones pues sabe que tengo el pelo morado y estas cosas, me llamó mucha atención porque primero está colocando el texto bien, que esto es una cosa que hace 2 años la IA lo hacía fatal, lo de escribir, ¿vale? Y que esté todo bien escrito, es una cosa bastante novedosa de este año. Pero luego también hizo este dibujo en la pizarra, que si os fijáis tiene mucho que ver con la slide que os he comentado antes. Es decir, tenemos al robot que representa la IA, tenemos a las imágenes, ¿no? Que ahí se sale como un gatete, tenemos el audio y tenemos las palabras, ¿no? Que podrían ser como el texto en los documentos. Entonces, lo que viene a decir es que todo puede procesarse, ¿no? Por la inteligencia artificial. Y ese dibujo, al final, es una especie de dibujo simbólico, ¿no? Conceptual. Esto los humanos lo sabemos hacer muy bien, pero a las máquinas, el que sean capaces de asociar todos esos conceptos e ilustrarlos, es una tarea que es bastante compleja, ¿vale? Sobre todo a nosotros nos cuesta cuando somos jóvenes, ¿no? Es algo que adquieres con el tiempo. Entonces, el que lo plasmase así, la verdad que fue algo bastante revelador, ¿no? Del potencial que pueden llegar a tener este tipo de modelos, que a veces ni siquiera lo apreciamos, ¿no? Porque ahora podemos generar 20 imágenes como esta y no le vamos a prestar atención a todos esos detalles. Lo siguiente es el verte en distintos escenarios, ¿no? Y el ver también dónde falla. Por ejemplo, con el mismo modelo pues intenté también generar una foto, no sé, pues como una conferencia y de repente clonó mi cara ahí como los asistentes, ¿vale? Y entonces aquí se ve claramente que el modelo está demasiado sesgado porque, claro, estaba entrenado solo con mi cara, ¿vale? Entonces, para ese tipo de cosas veis que no sirve. Los modelos no son perfectos, ¿vale? A veces también añaden cosas que no tenemos. Pues aquí, por ejemplo, me puso como un lunar ahí entre medias, que vendría pues de alguna mancha que habría en alguna fotografía de las que subí, ¿vale? Y luego pues te hace cosas como súper increíbles, que esto fue también como imitando un poco ese estilo así como más de princesa, ¿no? Entonces, realmente te puedes reconocer en las fotografías, pero la reflexión que yo hacía con esto es, jolín, yo que por ejemplo voy a muchos sitios y hago conferencias o formaciones, si a mí de repente, imaginando que esta foto estuviese bien hecha, ¿no? Si de repente me enseñan una foto mía de que estoy ahí en un auditorio y demás, pues seguramente si me la enseñan y me dicen que esto es de hace 3 meses o 4 cuando estabas en no sé qué sitio, igual me lo creo, ¿no? Es decir, empezamos a ver un momento también en el que todo este realismo nos puede llevar a dudar incluso de nuestra propia actividad, ¿no? Si empezamos a movernos por sitios y demás. Con lo cual, aquí viene también un tema a trabajar en los próximos años sobre nuestro propio pensamiento crítico, el cómo percibimos toda esta información, el cómo la dudamos, ¿no? Y el cómo a veces puede estar bien para determinados contextos aprovecharnos de la IA, por ejemplo, en contexto profesional, poneros la foto de LinkedIn generada con IA no hace daño a nadie, pero es verdad que se puede utilizar también para el mal, ¿vale? Entonces estamos un poco en esa dicotomía. Por enseñaros ejemplos reales, justo con esto de generación de imágenes, estos son campañas pues esta tiene 2 meses y la siguiente que voy a enseñar tiene también un par de meses, que son marcas de ropa,
¿vale?, que venden tanto online como en físico, donde están empezando a generar los visuales con inteligencia artificial. Si no lo dijesen, es verdad que estas marcas lo han dicho explícitamente, la mayoría de nosotros ni lo notaríamos, ¿vale? Salvo que, no sé, te pongas a mirar así cosas muy en detalle, ¿no? Pero ya, como os digo, es bastante realista el concepto como tal. Pues igual en los fondos, no sé, se puede notar que a veces pueden ser como muy vagos o muy repetitivos, pero si no nos lo dicen, o sea, hubiese pasado sin problemas, ¿no? El filtro de, oye, y me gusta el vestido tal, lo compro. Esto va a ser una nueva línea de trabajo, ¿vale? Pero sí que es verdad que el cómo el consumidor percibe tu marca cuando sabe que esto lo has hecho con IA, a cuando lo has hecho en un shooting normal, ¿no?, con modelos y tal, eso es lo que está cambiando también mucho el que la gente vaya a comprar una cosa u otra, paradójicamente, ¿vale? El qué pasa con nuestro interés cuando sabemos que esto se ha hecho utilizando inteligencia artificial. Otro ejemplo, ¿vale?, que este es de Desigual, ya que han dado una vuelta de tuerca y entonces lo que han hecho es, como saben que el que haya cosas hechas con IA a veces genera como esa pérdida de interés, lo han llevado a lo exclusivo. Han dicho, oye, hemos trabajado con nuestros diseñadores, ¿no?, expertos en las últimas tendencias y demás, una colección que tiene diferentes, ¿no?, vestidos, blusas, lo que sea, pero de la que todavía no se ha fabricado nada. Esto es todo hecho, todos los prototipos están hechos con inteligencia artificial. Sí, vamos a hacer como mucho 50 unidades de cada prenda. Si conseguimos llegar, ¿no?, tú como usuario, si quieres tener esa prenda exclusiva en tu casa, ¿vale?, pues la puedes comprar tal y tardamos tanto, cuando lleguemos al cupo, ¿no?, de mínimo, pues las haremos y tal y te la enviaremos a casa como un artículo completamente exclusivo. Entonces esto es nuevo negocio, ¿vale? Lo otro es el ver cómo el retail, ¿no?, empieza un poco a evolucionar con la IA, pero esto es nuevo negocio. Y esto se está, como os digo, o sea, aplicando y estudiando ya en muchas marcas, ¿no?, las más grandes, sobre todo de ropa. Y esto es de ayer, ¿vale? Como decía, la inteligencia artificial está ahí todo el rato como actualizándose. Es verdad que a veces es un poco agónico, pero Google, sobre todo, está viniendo este año muy fuerte y ha sacado una actualización que lo podéis utilizar en su aplicación que se llama Gemini, ¿vale?, un equivalente a ChatGPT. Entonces, han resuelto un problema que sucedía cuando trabajabas en cosas de estas de inteligencia artificial con imágenes, que es que a veces la cara te cambia, ¿no? Cuando empiezas a generar variaciones sobre ti, había ciertas facciones y tal que ya como que pierdes un poco el rollo de ser tú. Y aparte tampoco podía hacer muy bien lo de combinar dos imágenes en una. Entonces, yo he cogido esta mañana, pues he hecho varias pruebas, pero esta me ha parecido bastante particular porque he cogido esta camisa, que esto está igual en una tienda online, ¿vale? La camisa veis que tiene bastante detalle, por eso he cogido esta camisa, así intencionado. Y esa foto mía es así como de estudio, ¿no? Entonces, lo que le he pedido es que me hiciese la misma foto, o sea, la misma pose, pero con la camisa y luego una como mirando de frente y cambiándome el pelo a más azul, ¿vale? Y el resultado es este. Entonces os decía, en enero, cuando hago mi modelo este con mi cara, necesitaba 20 fotos, ¿vale?, para que cogiese todas las facciones. Esto es de ayer, como os digo, una foto, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que no puedes hacer demasiados cambios de pose o así, porque si no es verdad que el modelo pues seguramente le estás metiendo más ruido que otra cosa. Pero el que tengamos esto a golpe de clic, o sea, de repente hace viables un montón de casos de uso que hace un mes no lo eran, en el sector este de la moda o en el que os lo queréis llevar, ¿no? Hay gente ahora mismo haciéndose fotos suyas, no sé, disfrazado. He visto esta mañana a uno que se ha hecho la foto como si ganase el premio de la Copa, ¿no?, de Fórmula 1 en un circuito X y fuese de una escudería. O sea, al final esto desata también un poco la creatividad de la gente, ¿no? Y dices, bueno, si solo son imágenes, ya, pero esto hace de nuevo que empecemos a ver como nuevos nichos, ¿no?, que ahora se pueden explotar. Otra de las cosas, espera, esto lo voy a parar porque si no os voy a spoilear, pero otra de las cosas que ha avanzado bastante es el vídeo, ¿vale?, generado con inteligencia artificial. Voy a poner primero este. Entonces quiero que os fijéis sobre todo, más que en lo que sucede, que es un vídeo muy corto, quiero que os fijéis en el sonido, ¿vale? El sonido está generado también con inteligencia artificial desde cero, ¿vale?
¿vale? Entonces, cualquiera de vosotros me diríais que esto es un sonido de una abeja, o sea, 100%, ¿vale? Está generado con IA, podemos decir que igual, no sé, que no es perfecto en todos los ángulos, tal, ¿vale? Pero puedes generar 20 como esto. Entonces, ¿qué significa? Que cualquier empresa del sector audiovisual, a día de hoy, pues se pueden generar 8 segundos de vídeo. Pero ¿quién te dice a ti que mañana, por ejemplo, en temas de Publi, ¿no? Como en este, Publicine, ¿vale? Que no puedas hacer un plano como este perfectamente utilizando la inteligencia artificial. Ese sonido de acción, ¿vale? Del coche y de la música también estaba generado a la vez que el propio vídeo, ¿no? Entonces, igual, esto es un avance de Google de este año, está dando bastante guerra y la verdad es que promete, porque claro, realmente ahora lo que hay que resolver es cómo nos llevamos esto a un editor, ¿vale? A un editor y que yo pueda ir cambiando, ¿no? Cosas que no me gustan en el vídeo y de ahí que estén trabajando también en esto de las ediciones de imágenes, ¿no? De fusionar conceptos, cosas, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento esto será viable. A día de hoy es difícil todavía hacer un cortometraje o hacer incluso Publi, ¿no? Con inteligencia artificial. Pero ya empezamos a ver cosas, como os digo, bastante interesantes. Por ejemplo, este vídeo se hizo viral en España, pues yo creo que tiene como un mes, una cosa así. A la gente le gustan mucho los gatos, ¿vale? Entonces, fijaros lo que sucede aquí, ¿vale? Decían Michi Olimpiadas, tal, era un reel de estos de Instagram. ¿Vale? Son gatos saltando al trampolín, realmente no tiene ningún sentido, ¿vale? Pero este vídeo tuvo un montón de reproducciones simplemente porque hacía gracia, ¿vale? Todo el mundo sabía que estaba hecho con IA, ¿no? Y hace poco salió otro, que igual os ha salido en Instagram también o en TikTok, que eran como una cámara de estas de noche, ¿vale? Una cámara nocturna en la que salían una cama elástica como saltando animales y demás. Y hay gente que se ha creído que ese vídeo era verdad y estaba también generado con inteligencia artificial, ¿no? Precisamente porque como era una cámara de noche, una cámara nocturna, pues no puedes apreciar todos los rasgos, ¿no? Todo lo que es esa dosis un poco de realidad. Para que veáis un poco el último avance que se está consiguiendo, quiero simplemente enseñaros un trocito de este vídeo que está hecho con el mismo modelo, donde en vez de escuchar sonidos, vais a escuchar a personas intentar, ¿vale? Generadas con IA, intentar hacer chistes graciosos, ¿vale? Y las reacciones de la gente. Inteligencia artificial, o sea, ¿qué es? Es que la inteligencia artificial hoy en día no sabe bailar flamenco, es horrible. ¿Cómo se dice hamburguesa en inglés? Burger. Así que dice el tomate. Ay, qué risa. Bueno, pues resulta que un señor va a la playa. ¿Vale? Este es un vídeo que dura como 5 minutos, hay muchas frases inconexas, ¿vale? Veis que esto se corta, pero las expresiones, los giros de cámara, la gente riéndose, o sea, esto es la primera vez que lo hemos visto, ¿vale? Era prácticamente inviable hace años hacer esto, ¿no? Exclusivamente usando inteligencia artificial. Entonces, claro, el que estemos hablando hoy de este tipo de cosas hace viable el que ya estemos viendo en tele algunos anuncios como este. Con su 10% de descuento de fidelidad sale 215 euros. Fijaros en la boca. ¿Cómo? ¿Vale? Esto es un anuncio real. Todos los anuncios que está sacando Trivago en la tele es un marketplace, quiero decir, de vuelos y demás. Los está doblando directamente utilizando inteligencia artificial, o sea, está haciendo la sincronización de labios, ¿vale? Y las voces son las de ellos clonadas a otros idiomas. Entonces, claro, tú solo ves en la televisión o online, es un anuncio que dura 10 segundos y ni siquiera te vas a parar a pensar, ¿no? Pero sucede lo mismo, en el momento en el que la gente se entera de que esto está hecho con IA, ahí sí que, por ejemplo, se ha abierto como un debate muy fuerte alrededor de pues, qué va a pasar con los actores, cómo se enfrenta ahora Trivago, ¿no? Pues a esta nueva era con la IA, cómo va a apostar por qué mercados, ¿no? Pues, atacar, etcétera, etcétera.
Y la verdad es que esos debates están bien, pero claro, la tecnología pues sigue avanzando, ¿no? Si os metieseis en esta web, que se llama HeyGen, ¿vale? HeyGen ahora mismo es el líder, yo me atrevería a decir mundial, de generación de avatares, ¿vale? Avatares con IA, de estos que hablan, pueden estar basados en actores o en vosotros, si os grabáis a cámara, ¿vale? Te grabas 3 minutos y tienes tu avatar hablando en diferentes idiomas, ¿vale? No os estoy exagerando, de verdad. Si os grabáis así con buena iluminación y demás, funcionan bastante bien. Y es una de las cosas que han sacado así como prototipo, ¿no? Es esto, el decir, oye, imaginaros que tuviésemos como avatares específicos para según qué tareas, ¿no? Pues este es uno que te hace, ¿no? Aquí hay uno como de impuestos, que te hace como una asesoría de impuestos, otro que te hace una entrevista de trabajo, ¿vale? El doctor, que no sé si luego te hará como una consulta o qué. Entonces, esto obviamente no funciona 24/7, pero tú puedes entrar a hablar con cada uno de estos, ¿vale? Tanto en web como en llamada de Zoom. Es decir, tú le podrías invitar a una videollamada y aparecería un avatar de estos, ¿vale? Ahí hablando con vosotros en la llamada. El que estemos viendo este tipo de tecnología significa que igual en algún caso de uso pues de repente se empieza a utilizar. ¿Dónde estamos viendo este nicho que está funcionando muy bien? En publicidad de Instagram, ¿vale? Igual, vídeos cortos, ¿vale? Que van cambiando. Y en educación, paradójicamente, mucho curso online de estos de tipo MOOC, ¿vale? Se empieza a utilizar este tipo de avatares, ¿vale? Entonces, será seguramente algo, bueno, que exploraremos a ver si tiene sentido. Y otra de las cosas donde también está mejorando la inteligencia artificial es en cada vez más conectarse a otro tipo de software, ¿vale? Que esto es muy interesante para lo que viene ahora a partir de los próximos años. Porque nos imaginamos la IA como este ChatGPT, en el que yo tengo un chat y voy hablando y demás, pero realmente lo interesante sería eso, el yo poder editar la conversación o editar el documento con la IA o llevarme esta generación a otro sitio y poder directamente trabajar con ella. Entonces, este es un modelo. Hay varios online, pero este es uno en concreto que a partir de una imagen te saca la versión, ¿vale? En 3D. Lo hace bastante bien, entonces aquí también se está metiendo mucho claro, el mundo de la animación, el mundo de la arquitectura, ¿vale? El mundo de los interioristas también están explorando mucho la inteligencia artificial desde este punto de vista, porque ahora yo esto me lo puedo exportar, ¿vale? Y lo puedo subir a un software pues tipo Blender, ¿vale? O cualquier motor gráfico y demás, y es súper compatible con ese tipo de herramientas, ¿vale? Yo puedo editar ya toda esa malla y hacerla perfecta, ¿no? Entonces, esto sería como, claro, lo viral. ¿Qué es lo que sucede? Que también hay una parte que a mí a veces me da un poco de rabia, que se habla menos de la inteligencia artificial, es también menos visual, pero creo que es interesante, ¿no? El ver también que esta revolución, más allá de toda esta polarización entre la IA es buena o es mala o qué, que también hay muchos grises, pues hay una parte de impacto social que yo creo que es súper potente, ¿no? Este es un site, por ejemplo, que podéis entrar, es un trabajo que está haciendo Google con un montón de universidades también alrededor del mundo, donde están estudiando, es un mapa interactivo, ¿vale? Podéis entrar a verlo, es un mapa interactivo que hace una predicción con datos meteorológicos de satélite y luego de los propios modelos que ellos han ido trabajando, de la predicción de los caudales de los ríos, pero muchísimos sitios del mundo, o sea, no se exagero, ¿vale? Igual hay como 100.000 ríos de todo el mundo. Entonces, esto es muy interesante para, por ejemplo, toda la predicción de catástrofes, ¿no? El qué cosas pueden suceder. Se está aplicando también a incendios, por ejemplo, monitorización, ¿no? El intentar hacer cada vez una predicción bastante más temprana de este tipo de situaciones. Se está trabajando mucho, por ejemplo, en industria, y esto hay mucha gente que no lo sabe, pero la IA como potencial reductor de peligrosidad humana, este es un campo súper potente, ¿vale? En el que va a haber mucho trabajo tanto del lado de la IA como del lado de integrarlo en soluciones, ¿no? Este es un dron obviamente industrial, ¿vale? Pero este dron básicamente lo que hace es subirse hasta torres eléctricas, ¿vale? Y entonces las torres eléctricas, pues hay veces que se rompen componentes, ¿vale? Los discos de vidrio, algún cable, hay óxido, etcétera, etcétera, ¿vale? Todo eso antes tenía que ir un operario, ¿vale? Y ahora también en muchos casos, y mirar a ver, oye, cómo está la torre y tal, labores de mantenimiento y se bajan. Pero esa labor es peligrosa en sí mismo, ¿vale? Para los humanos. Entonces, el tener ahora un dron que te puede grabar con bastante estabilidad, un 360 de cómo está la torre, más luego acercarse, ¿no? Pues a este tipo de discos de aquí,
¿vale? Para ver un poco el detalle de cada uno de ellos, y que luego solo filtre una IA, también nos puede ayudar a centrarnos, ¿no? En, oye, ¿dónde parece que están las anomalías? ¿No? ¿Dónde tengo que poner ese esfuerzo sin yo tener eso, que subirme pues X veces a revisar todos los componentes? Esto se está aplicando también, por ejemplo, en China. Hay un montón de proyectos muy potentes de este tipo de situaciones, pero en minas, ¿vale? Tienen mucha mina y demás, entonces se han automatizado también mucha exploración, tanto de minas como de mantenimiento y demás, con este tipo de soluciones, o bien con robots de estos como que se van metiendo, ¿vale? Y excavando hacia abajo, y los operarios están en una sala con pantallas, literalmente, ¿vale? Algunos se mueven solos y otros son teleoperados directamente desde esa sala de control. Entonces, de aquí veremos cosas interesantes. Y este es un proyecto súper chulo, lo voy a poner un poquito, pero bueno, el vídeo lo podéis buscar en YouTube porque es bastante largo, pero básicamente es esta persona invidente, ¿vale? Entonces, lo que va a hacer es hablar con ChatGPT, ¿vale? Que está aquí en su móvil, con la versión de voz, y entonces lo que vamos a ver es que le va informando de lo que va viendo en una ciudad en la que él no vive, que es Londres, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo le ayuda a pedir un taxi. What's in front of me at the moment? You're looking at a beautiful sunny day by the River Thames in London. Right in front of you is the Tower Bridge, one of the most famous bridges in the world, with its majestic twin towers and blue suspension cables. That's perfect. Can you tell me if the bridge is up or down at the moment? The bridge is down at the moment. As the AI is speaking, my mind is going. ¿Vale? O sea, una persona invidente, como esta que estamos viendo aquí en el vídeo, realmente, o sea, si obviamente haces todo accesible y demás, se puede imaginar cómo es el Tower Bridge de Londres. Pero si va allí nunca sabría. Esa pregunta que ha hecho de si está levantado o si está abajo, si va sin gente, esa pregunta pues no podría hacerla, ¿no? Entonces, esta es la multimodalidad de la IA de lo que os hablaba antes. La IA está viendo a través de la cámara del móvil, ¿vale? Está viendo lo que él está enfocando, y entonces está haciendo una descripción no solo de lo que hay, sino de lo que sucede, de la acción, ¿vale? Y entonces el caso de uso interesante, aparecen varios en el vídeo, pero hay uno a esta altura más o menos, a ver, aquí, donde le va a ayudar a pedir un taxi, ¿vale? Entonces la IA va a mirar, es decir, está apuntando a la carretera, él está con su perro guía, pero en vez de estar todo el rato con la mano levantada, pues le va a ayudar la IA a hacerlo, ¿vale? Entonces, para mí lo interesante es que os quedéis con este concepto de que la inteligencia artificial, más allá de, obviamente, generarnos también muchos debates, ¿no? Y el ver cómo vamos a integrarla y rompernos ahí un poco la cabeza con ello, simplemente con todas las barreras de accesibilidad que vamos a poder, digamos, superar gracias a que la IA empiece un poco a integrarse en todos estos dispositivos. Hoy son smartphones, pero mañana pueden ser gafas, ¿vale? O otro tipo de dispositivos que aparezcan nuevos. Va a ser súper interesante si lo pensamos desde ese punto de vista, ¿no? De la acción, que estamos también dando mayor contexto, de la reducción de la peligrosidad, de luego de cómo entendemos Internet, ¿vale? La IA nos puede ayudar a entender el humor de los vídeos si no los vemos bien, por ejemplo, porque tengamos capacidad, o porque no entendemos el idioma. Vamos a ver cómo hay mucha rotura de brecha, ¿no? De, oye, contenidos que ahora se pueden traducir instantáneamente, la IA nos va a ayudar a comunicarnos seguramente mejor, igual cuando viajemos, ¿vale? Y hacerlo mucho más accesible. Y luego hay grandes promesas en el mundo de la investigación, ¿vale? El mundo de la investigación obviamente lleva unido a la IA desde los inicios, pero sí que es la primera vez que ha sucedido, sobre todo a partir de 2020, que empezamos a ver trabajos como este, que ya va por su tercera versión, donde la IA hace que un área, ¿vale? Que en su momento pues, estaba un poco estancada, en este caso es el área de la bioquímica, estaba estancada con los modelos estadísticos que se utilizaban, ¿vale? Para estudiar cómo evolucionan las proteínas en nuestro cuerpo, que es lo que hace este trabajo en concreto. De repente le aplican la inteligencia artificial, obviamente con mucho estudio, ¿vale? Con mucho dato, etcétera, etcétera, y consiguen generar un modelo que se ha convertido en el estado del arte absoluto, que ahora se utiliza en todos los grupos de investigación y que promete incluso
en unos años pues que tengamos respuestas, ¿no?, a cómo se evolucionan sobre todo enfermedades, digamos, genéticas, ¿vale? Esto lo que estudia es el cómo se pliegan las proteínas y los aminoácidos. Bueno, aquí hay un tema enorme, ¿vale?, de estudio, pero la verdad es que es la primera vez que se ha conseguido algo con tan porcentaje de, digamos, de precisión, ¿no? Otro caso sería este de Ítaca, donde aquí están estudiando el usar la inteligencia artificial aplicada al estudio de las lenguas muertas o bien la reconstrucción de material, ¿vale?, del que no tenemos la totalidad, digamos, casi todo pues material, ¿no?, de la antigüedad, de civilizaciones anteriores, y aquí seguramente veamos mucha mejora de la inteligencia artificial. Hay incluso un challenge en el que pues, se hacen competiciones todos los años, desde hace 3 años, creo que fue el primero, donde intentan pues eso, utilizar técnicas de inteligencia artificial para cada vez más leer mejor, pues unos cuantos hay que están metidos dentro del challenge, no sé los nombres exactamente, pero la verdad es que es súper interesante, ¿no?, el ver cómo la IA de repente se convierte en algo transversal que puede aplicar a muchísimos sectores. Y también, pues el año pasado fue la primera vez, ¿no?, que la inteligencia artificial ganó, entre comillas, 2 premios Nobel, nunca había sucedido, ¿vale? Ganó el Nobel de Física y el de Química. El de Física fue al algoritmo este tan famoso de las redes neuronales artificiales, que se lleva con nosotros desde los 90, ¿vale?, y ha ido evolucionando y cada vez siendo más protagonista en la inteligencia artificial, pero este es el trabajo de 2020 que os decía de las proteínas y la genética, ¿vale?, AlphaFold. Entonces también ha sido las primeras veces que se ha dado un premio Nobel a un proyecto tan nuevo, ¿vale?, pero para que entendáis la magnitud de lo que ha cambiado, digamos, a nivel científico el área, en este caso, de la bioquímica, ¿vale? Con cualquier investigador, si habláis de estas áreas, o sea, es una locura el trabajo que está ahorrando, ¿no?, ahí AlphaFold. Llegarán cosas, ¿no?, a veces me hacen preguntas de ese estilo de, oye, pues, ¿qué pasa con la conducción autónoma, ¿no? Hay un coche ahora muy famoso en Estados Unidos, que es el Waymo, ¿vale? Ah, vale, eso lo teníais sin sonido, perfecto. Que es este que veis aquí, ¿vale?, que es un coche que tiene un montón de sensores, esto también lo ha hecho Google, están ahí como muy puestos, ¿no?, en todos los temas estos de la IA hacia distintos sitios, pero fijaros todo lo que necesita este coche, ¿no?, para, digamos, conducir de forma autónoma por una ciudad. Está en concreto San Francisco, pero bueno, ha conducido también en Los Ángeles, en Phoenix, ¿vale?, y se va como extendiendo por más ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Que en Estados Unidos conducir, claro, la mayoría de las ciudades son con carreteras como bastante rectas, ¿no?, rectas, con pocas curvas, con pocos centros históricos y así. Entonces, la expansión de este tipo de soluciones es mucho más rápida, ¿vale?, porque también, según en qué zonas, pues claro, el no tener esa variabilidad, ¿no?, de cómo va a ser incluso la elevación del terreno y demás, pues hace que esto sea mucho más sencillo de utilizar. Pero yo quería también que vieseis un poco un trozo de este vídeo, porque imaginaros la primera vez que os metís en este coche, ¿no? Yo he conocido a mucha gente que se ha montado en estos Waymo. Estos son como una especie de Uber, ¿vale? Tú los puedes pedir, te recogen y te llevan a donde tú les indiques, ¿no? Entonces, cuando el coche empieza a aparecer en cruces de estos, la gente de repente dice, ojo, ojo, igual falla, ¿no? Y funcionan perfecto, o sea, rara vez es verdad que se equivoquen, ¿no? Ven la señal de stop y paran perfectamente, ven un coche al otro lado y entonces no se cambian de carril, pero cuando el coche hace algo más que conducir recto, es cuando empezamos un poco a darle vueltas a esas sensaciones, ¿no?, de cuánto me fío de la máquina, ¿no? Y realmente esta máquina, pues claro, ha sido entrenada con muchísimas más clases de conducir, ¿no?, que cualquiera de nosotros, si lo pensamos así. Entonces, va a ser también muy interesante el componente psicológico, ¿no?, que genere un poco el empezar a ver este tipo de coches cada vez de forma más frecuente en las ciudades. Como os digo, es algo que va a tardar porque hay un tema de eso, del tiempo real, de la infraestructura también alrededor. O sea, esto no se puede desplegar en sitios que no tengan, pues eso, un internet potente, ¿vale?, una toma de decisiones en milisegundos, una sensórica también. Pero, por ejemplo, ya estamos viendo algunos avances, incluso aquí está el famoso Elon Musk, ¿no?, con su Tesla, que directamente ha dicho, yo me cargo todos los sensores, vamos a romper un poco como esto que lleva hecho Google durante años y vamos a hacer un coche que sea barato de implementar, ¿no? Y entonces aquí en vez de sensórica pues solo lleva cámaras, el Tesla no me acuerdo cómo lo han llamado, robotaxi o algo así,
Es menos fiable, ¿vale? Pero como va con conductor, pues realmente como que por ahora les sirve, ¿no? Pero la fiabilidad es verdad que a día de hoy es menor. Aún así, está bastante cerca de lo que consigue el Waymo, ¿vale? Entonces, esta puede ser una estrategia. Es verdad que a las personas, a los humanos, no nos gusta nada cuando nos cambian como el diseño de lo que estamos acostumbrados a ver. Si yo de repente os digo, os compraréis ese coche, ¿no? Que quiero decir, a nivel estético es feo, ¿vale? Aunque sea así como muy futurista y tal, pero es bastante feo y bastante armatoste, ¿no? Como para aparcarlo y tal. Pero este es un coche normal, ¿no? Entonces también puede ir un poco por ahí el, oye, cómo evoluciona la IA, ¿no? El conseguir un poco ese punto entre la novedad y lo tradicional, ¿no? Y aquí hay pues, muchas empresas ahora también pegándose alrededor de esto. Pero quizá el gran tema, ¿no? Es la IA en el trabajo, y esto al final nos afecta a todos, ¿no? Yo creo que es el tema que más me han preguntado en el último año, un poco la bola de cristal, ¿no? De, oye, ¿qué va a pasar con esto? Entonces, hay una cosa que es bastante obvia con la inteligencia artificial, que es el ver cómo buscamos información, ¿vale? Hasta ahora, todos habéis entrado en Internet. Internet lleva con nosotros ya pues, casi 20 años, digamos como para usuarios, ¿no? De público general. Entonces, hemos hecho todas estas preguntas muchas veces con palabras clave en un buscador externo o interno, ¿vale? Pero parte de estas preguntas que os pongo aquí concretas, si las leéis, son las típicas que a veces no se encuentran con palabras clave, ¿vale? Que tienes que saber o dónde está el documento, o quién trabajó en ese documento, o saber a qué departamento tengo que preguntar, si trabajo en una empresa, en una organización, etcétera, y que a veces tardamos, ¿no? Como en encontrar la respuesta. Entonces, aquí es donde va a impactar la IA generativa, ¿vale? En la trazabilidad de toda esta información. El que ahora podamos hacer consultas en lenguaje natural, en el que ya no estoy analizando qué significa una palabra clave, ni estoy abriendo el PDF, haciendo el control find y voy dando como intro hasta que encuentro, ¿no? El párrafo con la palabra clave, sino que ahora directamente hago este tipo de consulta y directamente la inteligencia artificial incluso me puede decir en qué página parece que se encuentra esta respuesta, ¿no? Dentro de una serie de documentos que puedan ser los potenciales a analizar. Entonces, claro, nunca hemos tenido tanta trazabilidad sobre la información. El tema es que aquí tenemos que trabajar la veracidad, ¿no? Que es el otro gran melón, el cómo hacemos que cada vez la IA sea más precisa y se equivoque menos, ¿no? O como dicen ahora también, que alucine menos. Entonces, hay una cosa que ha salido bastante nueva en todas estas aplicaciones, en ChatGPT, en Perplexity, Copilot ahora también lo tiene, pero con la licencia de pago. ChatGPT ahora podéis utilizarlo creo que 2 veces gratis a la semana o algo así. Y en Gemini y en Google también. Perplexity también lo tiene activado, que es este modo que se llama Deep Research, ¿vale? Este modo Deep Research lo que te genera son documentos donde te hace la IA un análisis de una búsqueda que tú quieres hacer potencialmente sobre Internet, ¿vale? Una búsqueda que te va a devolver un documento que igual tiene 15 páginas o 20 páginas, ¿vale? No me da tiempo a ejecutarlo porque es verdad que tarda un poquito, pero básicamente cuando entréis en cualquiera de estos, o sea, buscad este iconito de aquí, ¿vale? Se llamará Deep Research o investigación profunda. ¿Qué es lo interesante? Que de repente yo puedo hacer, imaginaros, yo vengo aquí, ¿no? Es la primera vez que vengo a Bogotá, entonces de repente digo, oye, necesito pues hacer un documento, ¿no? Que me cuente un poco la historia de la ciudad, qué ha pasado en los últimos 5 años en la ciudad y que además me recomiende como, oye, cuáles son los restaurantes de los que más se habla en los blogs. Y entonces la inteligencia artificial igual va a tardar como 10-15 minutos en hacer toda esa búsqueda, no me va a contestar inmediatamente y lo que me devuelve es un documento, ¿vale? Largo con toda esa explicación y las referencias, ¿vale? Mañana para los que estáis ahí en el taller ya lo veremos, pero es muy interesante que lo probéis porque para mí sí que supone un antes y un después a cómo hacemos las búsquedas, sobre todo estas costosas, online, ¿vale? Yo creo que esto sí que va a cambiar bastante el cómo nos relacionamos con la información en Internet. ¿Qué es lo que pasa? Que como cada vez tenemos mucho más acceso, ¿no? A eso, a documentación larga, a que cada vez la IA se apoya en fuentes, ya no se equivoca, también aquí viene como la doble pregunta, ¿no? Y entonces todos estos blogs, todas estas páginas que llevan años trabajando esa información, ahora se convierten como en meros proxies, ¿no? De la IA, o sea, no vas a entrar, o seguramente casi no vayas a entrar nunca a ver el blog, sino que seguramente te lees el resumen de la IA, si te genera la suficientemente interés, ¿no? O atención, entrarás a verlo. Pero aquí también
se abre el debate, ¿no?, de cómo va a ser el Internet de los próximos años. Entonces, seguramente hay una parte que se convierta en algo conversacional, lo veremos, pero bueno, aquí hay muchas teorías también, ¿no?, de qué va a pasar. Más o menos lo que se empieza a ver es algo así, ¿no?, en el Deep Research, o sea, tú le mandas ahí como la tarea, te hace un plan de lo que va a buscar, empieza un poco ahí su tarea y demás. Cuando termina todo ese círculo de ponerse moradito, pues es cuando te devuelve el documento, ¿vale? Funciona de forma equivalente en cualquier sistema de estos que utilicéis de inteligencia artificial, y entonces te pone, ¿vale?, lo que va haciendo, que esto está guay porque luego puedes ver si se ha equivocado en algo, ¿vale? Te va haciendo como una especie de cadena de pensamiento, con lo cual te dice, oye, pues he empezado a ver este tipo de webs, ahora creo que lo interesante es que empiece a ir por aquí y tal, y te va como haciendo todo el análisis, ¿no? Claro, esto hace un año no lo teníamos y ahora sí. Y tampoco teníamos esto, que para mí es la herramienta que todos deberíais conocer, sobre todo si estáis cerca de los mundos, quiero decir, de investigación, educación, pues como aquí, ¿no?, en la biblioteca también, documentación, analistas. Esta herramienta que se llama Notebook LM, aunque aquí solo se vea esto de notebooks, es súper interesante porque lo que nos permite es, una vez más, aprovecharnos de la multimodalidad, ¿no? Voy a enseñaros, creo que tengo aquí el cómo se ve, lo tengo aquí abierto para no tardar, pero básicamente tiene esta pinta, ¿vale? Notebook LM. Entonces tú puedes como crear tus cuadernos de conocimiento, ¿vale? Estos son los míos propios, pero luego hay también ahora como cuadernos que están haciendo temáticos para que veas cómo funciona la herramienta, ¿vale? Entonces, básicamente lo interesante es que tú aquí puedes, o sea, subirle tantas fuentes como tú quieras. El máximo en la capa gratuita son 50, entonces pueden ser contenido web, pueden ser vídeos de YouTube, pueden ser presentaciones, pueden ser bueno, documentos en sí mismo, PDFs y demás, y te va haciendo la extracción, ¿vale?, de toda esta información, te la va transcribiendo y demás, y luego tú aquí en el chat, cuando interactúas con el modelo, pues te va a decir dónde se encuentra, ¿vale?, toda esa información, lo que os decía de la trazabilidad, ¿vale? Con lo cual es muy interesante. El caso que tenía yo aquí es uno que hice el de Inflammaging, que este solo tenía solo un vídeo de YouTube, ¿vale?, de una conferencia. Entonces yo le puedo pedir como cosas tipo, oye, hazme un resumen, no sé, y una guía de estudio por hacer cosas así rápidas, ¿vale? Y el mapa mental creo que lo tenía aquí también generado, donde yo ya vea todo esto que está sucediendo, ¿no?, en la conferencia. Puedo ir directamente a debatir más a fondo sobre lo que me llame la atención, ¿vale? Y esto es lo que me va a decir, en el caso de que sea un PDF, en el vídeo no, pero me va a decir pues dónde se encuentra, ¿vale? Un poco esa parte de a lo que se está refiriendo. En vídeo todavía no funciona, ¿vale? Entonces aquí te va contando un poco pues lo que tú le vas preguntando, ¿vale? Te va haciendo ahí como de buscador experto en este tema en concreto. Pero lo interesante también de esta plataforma, aparte de que te hace los esquemas y demás, es que también han metido cosas como audios y vídeos que son bastante curiosos de ver, ¿vale? Si no lo habéis visto nunca, os va a llamar la atención. Lo que pasa es que está generado, creo que está generado en inglés, pero básicamente, o sea, lo que hace es, lo podéis poner también en español, ¿vale? Pero esto es un resumen en vídeo con audio también generado con inteligencia artificial, que te va contando la conferencia desde un punto de vista de cómo aprenderte las cosas que se mencionan ahí, ¿vale? Es como una clase, ¿vale? Entonces te va cambiando un poco, como te va generando como slides, ¿vale? Y entonces ahí pues te va como generando los conceptos que van apareciendo. Este vídeo tiene 6 minutos 43, ¿vale? O sea, está generado entero, de verdad, con inteligencia artificial, tanto el vídeo como el audio. Antes solo se puede hacer el audio, ahora también el vídeo. Entonces, imaginaros esto simplemente para educación, ¿vale? O sea, que tú estés dando una clase sobre los volcanes, no sé, y que de repente digas, jolín, con todo este contenido que yo ya tengo curado de mis documentos, el libro de texto, los vídeos de YouTube, ¿no?, de los divulgadores que lo cuenten bien tal, y de repente tener esta aplicación. Entonces esto obviamente te cambia, ¿vale?, la forma en la que
en la que vamos a trabajar y en la que vamos a aprender, ¿vale? Esto es muy potente, como os digo, que lo utilicéis para el día a día, quiero decir, si tenéis que aprender alguna cosa nueva, pero yo también, por ejemplo, lo uso mucho para reuniones, porque te transcribe audios. Entonces, si no tenéis los típicos programas estos que te graban y te transcriben la reunión y demás, para acordarte de las cosas que has dicho y demás, esto lo hace bastante bien y es bastante práctico. También tengo amigos y conocidos que lo han utilizado para oposiciones, por ejemplo, para analizar ayudas públicas también, de oye, cuándo me tengo que presentar, qué material tengo que preparar, etcétera, etcétera. Entonces es interesante el verlo desde ese punto de vista. ¿Qué va a pasar entonces con los próximos 5 años, ¿no? Y digo 5 porque más es difícil realmente saber hacia dónde vamos a ir. Pues para mí los mínimos son estos, ¿no? Es decir, el cómo buscamos y analizamos información, claramente con las últimas cosas que hemos visto de investigación profunda, esto de Notebook LM y así, yo creo que queda bastante obvio que por aquí pues vienen cambios, ¿no? Lo veremos en los buscadores también de Internet. Pero la parte de cómo consumimos servicios y cómo nos comunicamos, creo que aquí también vamos a ver cosas interesantes, ¿no? El cómo consumimos servicios más pensando en el online, en cómo compramos ahora online, en cómo pedimos, no sé, cosas a Amazon o a donde queráis, ¿vale? Hay una propuesta, la tengo luego más tarde, pero hay una propuesta bastante interesante de cómo podemos utilizar la IA para que en vez de yo ir a una web X a buscar esta prenda o este artículo, que directamente la IA me pueda hacer una búsqueda de productos sobre eso, ¿vale? Que me devuelva los precios y que la propia IA me permita como poner una especie de alerta de, oye, cuando el precio esté en este rango, directamente mándame un aviso o en algún momento futuro cómpramelo, ¿no? Ese tipo de flujo que no existe a día de hoy de forma perfecta, ¿vale? La primera parte sí, la de buscar digamos, artículos que se parecen entre ellos, es lo que cambia completamente el cómo consumimos, ¿vale? La información. El cómo nos comunicamos tiene más que ver el cómo vamos a trabajar en equipo, porque sí que pienso que con todos los avances estos, ¿no? De la IA, la documentación, las imágenes, el vídeo, etcétera, como vamos a tener más trazabilidad, vamos a tener mayor acceso a una información de forma mucho más rápida, seguramente también empecemos a hacer cosas que a día de hoy eran inviables, ¿no? Pues una persona que igual está centrada en mirar datos en Excel, ahora puede generar gráficas y antes no podía, digamos, en un dashboard, ¿no? Y antes se lo tenía que pedir a un equipo y tal, y ahora tiene cierta autonomía, aunque no sea un dashboard perfecto, pero ya puede hacer más cosas que las que hacía antes, ¿no? Lo mismo con las labores de documentación, de vídeo, etcétera, etcétera. Y entonces, es muy interesante ver, ahí os dejo una web, por si queréis analizar cosas que están pasando, se llama aicoletters.com, porque básicamente aquí van colgando, hay 5, creo que no han puesto ninguna más, pero van colgando como statements que están haciendo las empresas, sobre todo de Estados Unidos, las más tecnológicas, ¿no? Que se denominan a sí mismas ahora como AI First. Entonces es como, oye, vamos a hacer una apuesta por transformar la empresa utilizando como la IA en todos los departamentos, todas las capas, todos los negocios, etcétera, etcétera. Y aquí van analizando, cuando se han filtrado obviamente todos estos statements y demás, pues el qué pasa, ¿no? El qué opina la gente, el cómo se ha percibido a nivel, digamos, de redes sociales, pues todos estos comunicados, etcétera, etcétera. Entonces es interesante que yo creo que le echéis un vistazo para ver un poco por dónde van los tiros, ¿no? Por aquí. Otra cosa que debéis saber es que este año una de las cosas que se está como apostando mucho en el mundo de la IA es esto que os decía de llevar la IA fuera de los chats, ¿vale? Es decir, no necesariamente vamos a trabajar con un chat GPT, sino que directamente, si yo tengo, no sé, Microsoft en mi empresa, pues directamente en mi ordenador va a estar Copilot, que se va a conectar a mi SharePoint interno, se va a conectar a Internet, se va a conectar al servicio de Microsoft Teams. Entonces yo, en cualquier sitio que esté, le voy a poder hacer preguntas sobre toda esa información, ¿vale? Sin necesidad de abrir el chat propiamente de Copilot. Esto es lo que se llaman MCPs y entonces lo que se está intentando es, con todas estas IAs, pues cada vez tener más conectores, ¿no? A diferentes sitios. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Ganar más contexto, es decir, que la IA conteste mejor. Imaginaros
escribir emails, ¿no? Pues no es lo mismo el pedirle un borrador a ChatGPT, que te lo va a hacer casi como en genérico y luego tú le vas diciendo, no, pues mejora el tono, quiero que lo digas así y tal, a que directamente cuando le digas, oye, pues quiero escribir a no sé quién de mi empresa, ya va a ir a mirar las últimas conversaciones que has tenido con esa persona, cómo le has escrito, de qué temas has hablado, y entonces ahí ya el borrador obviamente va a salir pues mucho más preciso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Que perdemos privacidad, mucha, además, ¿vale? Entonces, esto es como la gran batalla de la IA, ¿no? A cambio de ser más productivos, cada vez cedemos, obviamente, mayor privacidad para este tipo de conexiones, ¿no? Es verdad que serán conexiones seguras, pero no sabemos el impacto que puede tener. Y os lo digo porque si os metéis en ChatGPT y en aplicaciones de estas, algunos ya tienen disponibles los conectores, los podéis configurar, pero una de las cosas que ha pasado es que la gente se ha puesto también como a meter contraseñas y demás en todo este tipo de conectores, claro, como se pueden conectar a sitios, y claro, hay algunos que no son oficiales, ¿vale? Entonces, tened cuidado también porque está habiendo mucho scam alrededor de esto, ¿no? De intentar como crear conectores que parezcan oficiales, que luego no lo son, y como metes credenciales, pues ahí eso puede ser también algo temible, ¿no? En cuanto a seguridad. Este es el ejemplo que os decía del email, ¿vale? Esto se cuenta en esta keynote, esta es la de Google, hay otra de Microsoft que también cuenta en este caso de uso, que es el que os decía, por si lo queréis ver, ¿vale? Del email, de lo que supuestamente van a sacar a partir de septiembre-octubre. Se pretende que esto esté hecho, veremos, pero es un poco esa idea, ¿no? De, oye, conéctate directamente a mi Gmail y entonces aquí el CEO de Google lo que le pide es que responda un correo que ha llegado a su bandeja profesional, ¿no? Pero que en realidad es para una quedada de fin de semana, ¿vale? Una barbacoa, no sé qué, que se van a ir a hacer un senderismo. Y entonces se ve como claramente el modelo Gemini pues es capaz como de sintetizar muy bien ese tono, ¿no? Más de amigo y no tan profesional. Y este es el otro caso que cuentan alrededor de cómo comprar en Internet, ¿no? De lo que vienen a ser el cómo la IA, al salir un poco de este efecto chat, ¿no? Que hemos estado ahí metidos estos últimos 3 años, pues ahora podremos hacer más cosas con la interacción en Internet, ¿no? Entonces, por si lo queréis ver, pues ahí está la referencia también en la keynote y la verdad que es bastante potente. O sea, yo sí me imagino algo así, no sé, estuve hablando hace poco, ¿no? Con gente que se dedica a montar eventos y me decían, esto es un melón para nosotros terrible, porque claro, imaginaros un Ticketmaster o cualquier proveedor de estos de tickets online, si de repente tú tienes encima, ¿no?, de entrar humanos, ahora entran también como inteligencias artificiales a intentar comprar. Entonces, bueno, es bastante incierto, ¿no?, qué va a pasar con esto. El cómo funciona es un poco así, ¿vale? Si entráis en el modo este que se llama, es el modo agéntico, el modo agent, es de pago prácticamente en todos a día de hoy, ¿vale? Lo digo porque igual si entráis en las aplicaciones no sale. Pero en ChatGPT, si tenéis licencia de pago o en cualquiera de estas otras, se puede activar, ¿vale? Tiene también como una opción y demás, y lo que empieza a salir es como una especie de navegador incrustado dentro del chat, ¿vale? Entonces, este es un navegador, es como un Google Chrome, ¿vale? O Microsoft Edge, el que uséis, y entonces tú puedes entrar realmente a este navegador también a ver un poco lo que va haciendo la IA, te lo va mostrando, pero también puedes entrar y decir, oye, por aquí no te estás liando, tal. Y entonces aquí es donde la gente también está compartiendo a veces contraseñas y cosas así, y pues claro, queda un poco en duda, ¿no?, el qué pasa luego con toda esta información. Entonces, tened cuidado, pero es interesante, ¿vale? El modo este agente que empieza a salir en algunos de estos sistemas. El modo agente parece que va a ser como el gran cambio, ¿vale? Lo que pasa que cuanto más lo conectamos a fuentes externas, pues claro, también más difícil es que la IA funcione bien, porque tiene que ir haciendo cosas más complejas, se atasca, no sabe mirar bien en las webs, vuelve para atrás, vuelve para adelante, o sea, vais a ver que es todavía torpe, ¿vale? ¿Qué deberíamos hacer? Yo recomiendo ante todo mantener la calma, quiero decir, esto no va a pasar de hoy por mañana, afortunadamente para todos, para mí también, pero sí que es verdad que yo sí creo que va a haber como en los próximos 10 años o 5 o 10 años una transformación progresiva, ¿no? Empezando con la parte de información y documentación y luego irá hacia cosas pues un poquito más complejas, ¿no? Creo que es importante el punto 1 de, oye, aprender a usar la IA, y afortunadamente como se utiliza el lenguaje natural,
pues es bastante sencillo, al menos ese primer paso, ¿no? De romper el hielo. Creo que es interesante que también podéis hacer la reflexión, porque aquí depende un poco de cada sector, pero esto también lo podéis hacer junto con ChatGPT o con Gemini, con ese modo que os decía de deep research, de investigación profunda, esto, ¿no? Oye, ¿qué impacto puede tener la IA en lo que yo trabajo, ¿no? O sea, investígame por ahí por internet qué cosas se están aplicando a el tipo de trabajo que yo hago, por dónde puede venir la reducción de costes, etcétera, etcétera. Es decir, un poco ser proactivos en intentar entender simplemente por dónde va la tendencia en mi sector, ¿no? Y luego es verdad que para los programadores, por ejemplo, que aquí ya se empieza a ver bastante claro, que este es más mi campo, ¿no? Pues una de las cosas que empieza a pasar es que como ahora con la IA puedes programar más rápido, claro, hay cosas muy sensibles como labores de ciberseguridad, ¿vale? Pero labores de testing que muchas veces pues, o son más aburridas o que a veces se dejan para lo último y demás, pues ahora con la IA se pueden hacer todos los tests que hacemos, ¿no? Contra el código de programación y demás de forma mucho más ágil, ¿no? Entonces, ¿qué gana valor aquí? Pues ahora, por ejemplo, los conocimientos de ingeniería de software, ¿no? El cómo montas toda la arquitectura digital de un sistema y tal, y pierde valor digamos, el rol específico que solo se encargaba de hacer, pues, no sé, una maquetación en una web o un cambio en una librería, etcétera, etcétera, ¿no? Empieza a ganar más valor en este sentido el perfil generalista, que se sabe mover entre diferentes lados, en este caso del mundo de la programación, ¿no? Y luego creo que esto es bastante obvio si vemos un poco la evolución, ¿no? Esto también tardará, porque ahora estamos un poco como todavía en el efecto wow de la IA, pero es verdad que yo creo que en los próximos años va a haber algo que va a ajustar un poco también costes, ¿no? Seguramente en tareas de estas, de oye, traducción, subtitulado, ¿no? La parte de escritura también, escritura no tanto creativa, de novela y así, sino pues esta de, no sé, crónica deportiva y así, ¿no? Que tiene como una estructura muy fija, periodismo, ¿no? El periodismo, digamos, el más básico, ¿no? El de investigación, el que vas a decir un poco ahí del día a día, pues actualidad, lo que está pasando y demás. Entonces, esto, claro, al poder hacer esa pieza más rápido, no significa que pierda valor, sino que simplemente al hacerla más rápido, pues obviamente tiene que haber un reajuste en algún momento, ¿no? de los servicios. Entonces, esto no se sabe cuándo va a pasar, pero es verdad que se estima que en algún momento suceda, ¿no? Y el cómo pase esto, en según qué empresas y demás, pues derivará en la incógnita que tenemos todos del futuro del trabajo, ¿no? De, oye, hasta dónde realmente es viable una automatización parcial, total. Yo soy muy escéptica con la automatización total, creo que es muy difícil viendo, al menos, incluso con lo que ha evolucionado la IA, pero el cómo se desenvuelve en todo lo que tiene que ver con razonamiento, ahí es donde se empieza a ver un poco la torpeza, ¿no? De toda esta IA nueva que ha venido ahora evolucionando. Entonces, veremos a ver hasta dónde llega, pero es como la gran incógnita, ¿no? Lo que sí que está claro es que los costes, pues esto, se reajustarán, ¿no? Sobre todo en las tareas más sencillas, que para mí es un poco el resumen, ¿no? de la charla. Si os podéis quedar con algo, esta yo creo que lo resume bastante bien, que a lo que se espera, ¿no? Un poco resumiendo ya, luego por sectores hay matices, pero básicamente es como las tareas de vuestro día a día, a ver, las más sencillas las va a hacer la IA, ¿vale? Nos guste más o nos guste menos, por un tema de costes y de adopción global de la inteligencia artificial, si asumimos que la IA va a ser un poco como el Internet lo fue, pues seguramente las tareas sencillas las termina haciendo la IA, ¿vale? No significa que vaya a escribir todos tus emails, pero que cuando te levantes por la mañana te haya hecho una priorización de, oye, tienes aquí 4 mails que estos son bastante graves y no los contestas y el resto ya te hago yo un borrador, eso es lo que seguramente suceda, ¿vale? Eso es a lo que me refiero con tarea sencilla. Las tareas largas, las que nos llevan tiempo, ¿vale? Pero que no son necesariamente complejas, estas son las que seguramente empiezan a ser las nuevas sencillas y ahí también de alguna forma impactará la IA, ¿vale? Y estas tienen mucho que ver con esas labores de análisis, de lectura, de documentación. Y entonces, aquí la clave es, para las empresas y las organizaciones, encontrar cuáles son estas tareas, las terceras, las complejas, ¿vale? Las tareas complejas son las que mezclan, digamos, lo largo, ¿no? O sea, lo que tardas en completarlas, con la parte de razonamiento, que es la que no puede resolver la IA de forma tan rápida, ¿vale? El que, por ejemplo, tú digas, tenemos que presentar este proyecto o esta ayuda o tal, y entonces ahí hay un proceso, que es verdad, el de documentación igual, ¿no? O el de escribir, que parcialmente lo puede hacer una IA,
pero seguramente todo el contexto completo no lo pueda tener, ¿vale? Entonces ahí entra el humano. Y esas son donde ahora se está un poco explorando esa colaboración humano-IA en las empresas. Pero también a veces son difíciles de identificar, no queda tan claro. Y luego hay una frustración también de si la IA realmente ayuda o entorpece, ¿vale? Y esto es lo interesante, las tareas imposibles a día de hoy serán las nuevas tareas complejas, con lo cual, pensando en cosas que yo pueda intentar productivizar, ¿no?, con la IA o hacerlo más rápido, seguramente sean las que ahora me llevan mucho tiempo y yo reduzco el tiempo, o las que no podía hacer por falta de tiempo y ahora de repente le puedo dar como una oportunidad, ¿no? Es decir, ahí entra nuevo negocio, ahí entra pues toda la atención a canales donde no llegaba, por ejemplo, vosotros que trabajáis con mucho público, por ejemplo, los que estáis aquí en la biblioteca, ¿no?, pues esa atención al ciudadano igual a través de mayor número de canales, pues ahora es más viable y antes no se podía, en fin, tareas de traducción también, no sé, o sea, aquí empiezan un poco a entenderse ese nuevo negocio o esas nuevas líneas a las que antes era imposible llegar por recursos, básicamente, X, coste o tiempo, y ahora sí, ¿vale? Entonces, ese es un poco el resumen y lo que yo creo que cada uno de vosotros ya luego tenéis que llevar a vuestro día a día y poco a poco, ya con calma, pues intentar pensar, ¿no?, el, oye, ¿cómo puede llegar a ser esto? Esto es lo que se llama el AI First o el AI Shift Left, ¿no?, que es el intenta meter la IA cuanto antes en el proceso si se puede, ¿no?, si es viable. Y hasta aquí mi charla, espero que os haya gustado.